Hola, hola a todos. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro Primeros Pasos 1 de 4 de 5 de John Eames. Ahora estamos ya en la última parte del capítulo 1 y vamos a ver otra característica que tiene la apertura italiana, esta variante de la apertura italiana, y en realidad es un problema. Vamos a ver un problema que tienen ambos bandos, ¿no?, al jugar esta apertura. Vamos a recordar cómo era esta variante. Primero hace las blancas E4, las negras E5, caballo F3 intentando comer el peón de E5, caballo C6 defendiendo el peón de C5, alfil C4 ya haciendo presión sobre F7 y alfil C5 de las negras para evitar el ataque Fegatelo, D3 abriéndole la diagonal al alfil de C1, caballo F6, caballo C3 y D6. Bien, ¿cuál es el principal o el mayor problema para ambos bandos? Que fíjense, no hay contacto, o sea, choque, cuando podemos decir choque, cambio de peones. Acá están frente a frente, pero no hay un contacto, no es que el peón de E5 se pueda comer al peón de E4 o viceversa, porque los peones comen en diagonal. Por tanto, no ha habido cambio de peones. Entonces, como no ha habido cambio de peones y parece que va a costar que haya cambio de peones, entonces no hay columnas abiertas ni en el flanco de dama ni en el flanco de rey, o por lo menos columnas semiabiertas, porque para que haya una columna semiabierta tiene que cambiarse peones. Y esto dificulta a que las torres, por ejemplo la torre de A8 negra, la torre de A1 blanca, la torre de H1 blanca y la torre de H8 negra, no puedan entrar al juego. O sea, está difícil que estas piezas tan poderosas entren al juego. Así que el autor analiza otra posibilidad, una posibilidad que pueden continuar tanto las blancas como las negras, como para poder lograr un cambio de estructura en los peones de manera que se abra alguna columna. Como ya se analizó el enroque, la clavada, ahora John Eames analiza la jugada H3 de las blancas para evitar que el peón, el alfil de C8 pueda ir a la casilla G5 donde clavaría el caballo. Ya sabemos que es un poco problemática esta clavada. Bueno, al hacer esta jugada, pues las negras podrían hacer también H6 para evitar la clavada, pero sin embargo aquí el autor dice pueden tener una idea mejor. ¿Cuál es esa idea? Sacar el alfil a E6. ¿Cuál es el propósito de sacar el alfil a E6? Bueno, acá se están enfrentando los alfiles, ¿sí? Y le están proponiendo a las blancas cambiar a los alfiles, ¿sí? Claro, las blancas podrían cambiar o no, ¿ya? No es necesario cambiar porque está protegida. Pero luego dice el autor, ¿y qué pasaría si las blancas cambian? Pues entonces las negras recapturan con el peón, y aunque es cierto que doblan los peones, sin embargo, estos peones que están doblados pueden de alguna manera, ¿sí? Están, mejor dicho, de alguna manera ejerciendo ya cierto control sobre las casillas centrales. Por ejemplo, la casilla D5 ahora y la casilla F5 están controladas por el peón de E6, que antes estaba en F, ahora está en E. Entonces podemos ver una primera cosa, que aunque los peones doblados pueden ser en algunos casos una molestia, sin embargo, en este caso los peones doblados pueden ser un beneficio. Este es un caso, una excepción, ¿sí? ¿Por qué los peones doblados son una molestia? Primero porque no se pueden defender entre ellos, ¿sí? Eso es una de las cosas.
no se pueden defender entre ellos. Y segundo, que son fácilmente atacables, ¿sí? Debido a que no se pueden defender entre ellos, son fácilmente atacables, o sea, se pueden atacar muy fácilmente. Pero aquí, en este momento, en esta situación, no sucede eso. Estos peones doblados, al estar todos como un bloque en el centro, están ejerciendo un control de casillas importantes, centrales importantes, y que van a más bien ayudar a las negras, ¿sí? Esto es de mucha ayuda. Veamos cómo podría continuar la partida. Por ejemplo, las blancas ahora enrocan, las negras enrocan, y fíjense que ahora la torre que estaba en H8, la torre negra, ahora está más activa, ¿sí? ¿Por qué está más activa? Porque justo ejerce una influencia sobre toda la columna semiabierta. Se llama columna semiabierta cuando solo uno de los peones de la columna ha desaparecido y otro no. Entonces acá tenemos una columna semiabierta y justo beneficia a las negras porque ellas están ahora ejerciendo presión sobre esa columna semiabierta. Por eso podemos decir que las negras se han beneficiado de ese cambio, del cambio del alfil por E6, F por E6, ¿correcto? Entonces se han beneficiado debido a que ahora tienen peones que controlan el centro y tienen una torre que ahora está más activa que, por ejemplo, la torre F1, ya que esa torre F1 está chocando con su propio peón. Ok, ¿qué es lo que pueden hacer las blancas? Vamos a ver cómo continúa la partida. Dice, por ejemplo, las blancas en este caso hicieron alfil G5 para clavar el caballo, pero ahora las negras tienen una jugada muy buena que es desclavarse, ¿correcto? Antes de jugarlo vamos a marcarlo. Desclavar su dama y preparar su dama para ir o a la casilla G6 o a la casilla H5. O sea, eso es lo que pueden hacer las negras, ¿no? ¿Por qué pueden ahora hacer esto? Porque ahora el caballo de F, mejor dicho, 6, aunque sea que las blancas lo capturen, ¿sí? Supongamos que hacen alfil por F6, lo único que van a lograr es que la torre coma ese alfil, ese alfil, y ahora ejerce una presión muy fuerte, ¿sí? Esta torre ahora sí realmente está haciendo una presión muy fuerte porque ya el caballo inclusive no está, y aquí ya las negras podrían doblarse y ejercer sobre la columna semiabierta una presión muy fuerte. Fíjense que ahora las blancas rápidamente podrían jugar su dama a G6 y luego su torre a F8 y doblarse, y ahora sí esta torre de A1 estaría de más, podríamos decir así. Sería la verdad que las negras estarían en una mejor posición que las blancas, ¿sí? Es por eso que las blancas no cambian el caballo, ¿no? No cambian el caballo, sino que intentan presionar el centro con la torre 1, ¿ok? Y luego de torre 1, ahora fíjense que el caballo ya no está clavado, y al no estar clavado va a caballo H5. Ahora bien, aquí hay un peligro para las blancas que las negras están amenazando. ¿Cuál es el peligro? Si la dama blanca no está, si la dama blanca no estuviera, supongamos por un momento que no estuviera acá, estuviera en otra casilla, o que tampoco estuviera en E7, no estuviera en esta diagonal, las negras podrían sacrificar la torre por el caballo y de esta manera destruir el refugio de peones del rey blanco o destruir los peones del enroque, ¿sí? Muy importante esto tenerlo en cuenta, ¿sí? Porque justamente el autor muestra que en esta partida las blancas se hicieron D2. O sea, sacaron
a la dama de proteger el caballo. La dama estaba protegiendo el caballo de F3 y justamente lo sacaron y las negras aprovecharon y comieron ese caballo. ¿Sí? Al comer el caballo, las blancas retoman con el peón y ahora estos peones doblados sí son débiles. A diferencia de los peones doblados que tienen las negras en el centro, estos peones doblados que ahora están en el enroque sí son débiles y son fáciles de atacar. Por ejemplo, con caballo D4, amenazando un doble al rey y a la dama. ¿Sí? Ahora fíjense cómo ese sacrificio que puede decir uno, pero ¿acaso no vale más la torre? Sí, vale más la torre, pero al tener el beneficio de haber doblado los peones, ahora el caballo puede entrar amenazando, ¿sí? Y ganando tiempos, ¿sí? Para que las negras puedan usarlo en su ataque. El autor dice que la partida continuó con dama D1, protegiendo el peón, porque dama E2 no se puede. No se puede jugar dama E2 porque se lo come con el caballo. Y parece ser que dama E3 se podría hacer, pero tampoco, porque podríamos comer primero el peón con caballo C2 amenazando a la dama y amenazando las dos torres, por ejemplo. Y ahí sí ya tendríamos mucha más ventaja. Por eso es que dama D1, sí, controlando tanto el peón de F3 como el peón de C2. Y aquí ya las negras sacan su dama a G6 para clavar el peón, el alfil y ganarlo. Y entonces las blancas hacen H4, de manera que al hacer H4 protegen el alfil. Y aquí John Evans propone la jugada torre F8. Claro que parece ser mejor, y eso lo estuve mirando, parece ser mejor a torre F8, un poco mejor, tampoco es mucho, pero también torre F8 es ganadora, hacer directamente H6, un poquito mejor, tampoco es mucho mejor, ¿no? ¿Ya? No se crean que es mucho mejor, ¿no? Un poquito mejor solamente hacer H6, sin embargo, torre F8, ¿sí? Es muy buena, volviendo a amenazar comer el peón con jaque, ¿sí? Y quizás comer luego la torre, ¿sí? Y recuperando la calidad, por ejemplo, quiero con un peón de ventaja y además que el rey blanco estaría muy indefenso, ¿sí? Porque tiene muchos peones indefensos. Bueno, entonces las blancas juegan E3 para proteger ese peón y las negras hacen H6, ahora sí. Y bueno, ahora sí ganan el alfil, ¿no? Y con eso, obviamente, ya la ventaja es demasiado, ¿sí? Y bueno, acá el autor para la partida y dice, ciertamente las blancas pudieron haber jugado mejor. Sí, es cierto. Las blancas pudieron haber jugado mejor. Pero fíjense la idea. La idea es poder abrir una columna con tal de que la torre entre a esa columna para controlarla, ¿sí? No podemos decir que vamos a abrir completamente, pero hacer una columna, formar una columna semiabierta. En este caso, las negras tuvieron la idea que es la clave de esto. Vamos a verla. La idea clave es cuando las negras juegan alfil, vamos a ver acá, ¿sí? En esta posición, cuando las blancas hacen H3, las negras juegan alfil E6, ¿sí? Proponiendo el cambio de alfiles, ¿sí? Las blancas quizás no debieron aceptar, sino que debieron rechazar ese cambio de alfiles. Como dije, no era necesario cambiar porque está protegido. Bien, pero al cambiar le dan ventaja a las negras, un poco de ventaja a las negras, ¿sí? Al cambiar le dan un poco de ventaja, más cuando permiten que las negras puedan enrocar, tienen cierta, podríamos decir así, una forma más fácil de jugar por parte de las negras. Claro, como dice el autor,
quizás las blancas debieron haber jugado de otra manera, pero de todas formas es una buena idea, una buena sugerencia y hay que tenerlo en mente. ¿Sí? Hay que tener en mente que se puede hacer esto. Bueno, vamos a ver qué otra cosa pudieron haber hecho las blancas en vez de cambiar. En vez de cambiar el alfil, ¿no? John Eames muestra otra partida en la cual las blancas juegan de otra manera. ¿Sí? Así que vamos a ver esa partida. A ver, veámosla. Ya vamos a ver esta partida y ahora vamos a ver cómo es que se desarrolla esta partida, ¿no? Primero vamos a las primeras movimientos iniciales de la partida italiana, ¿correcto? Ya lo conocemos esto muy bien. Se hace H3, las negras proponen el cambio de alfiles y aquí las blancas podrían simplemente hacer otra jugada, ¿sí? Podrían, por ejemplo, jugar en roque, algo así, evitando el cambio de alfiles, pero dice que una muy buena jugada también es alfil B3 por parte de las blancas. ¿Por qué? Porque ahora les están diciendo a las negras, bueno, ¿quieren cambiar? Ustedes cambien. ¿Por qué? Porque si cambian en este momento, si cambian los alfiles, las blancas van a retomar con el peón de A2 y ahora la torre de A entra en juego, fíjense. O sea, es interesante este juego de turnos, ¿no? O de darle al otro la opción de que sea el otro que coma, con tal de que se abran en este caso columnas, porque la idea es resolver el problema de las columnas, porque las torres no pueden entrar al juego tan rápidamente, ¿sí? Entonces, eso tenemos que tenerlo en mente, ¿sí? Lo que dice que juegan las negras en este caso fue que jugaron H6, fíjense, movieron el peón a H6, y luego de H6 fueron ahora las blancas las que propusieron cambiar, ofrecieron a las negras cambiar los alfiles, ¿correcto? Para que las negras, si toman el alfil, ahora retoman las blancas con el peón de F, y ahora son las blancas las que tendrían cierta ventaja. ¿Por qué? Porque tendrían una masa de peones, aunque uno está doblado, una masa de peones que controla casillas importantes del centro, y luego del enroque, ¿no? O de traer la torre a F1, sería la torre la que está haciendo presión sobre la columna F, la torre blanca, ¿sí? Ok, por eso que lo que hacen las negras es hacer también la misma técnica que hicieron las blancas, ahora ir al alfil B6, las blancas hicieron alfil B3, ahora las negras hacen alfil B6, ¿sí? Y ahora las blancas enrocan, ¿correcto? Enrocan. ¿Ya? Y aquí ya nosotros estamos ahora en una posición muy simétrica, ¿no? Podrían las negras enrocar y estamos en una situación muy simétrica. O, dice Eames, podrían optar por otra opción, como por ejemplo hacer dama de 7, ¿sí? Dama de 7 para preparar el enroque largo, y en este punto quizás las negras ya podrían comer el alfil y luego enrocar para poder lanzar un ataque, ¿sí? Por el flanco de rey, e inclusive podrían hasta sacrificar el alfil en H3 para destruir la estructura de peones que protegen al rey blanco. Muy interesantes estos intentos tanto de las blancas como de las negras por abrir una columna y aprovecharse de esa columna, ¿sí? Y aquí da por finalizado el capítulo. Sin embargo, lo que hace al final, antes de terminar el capítulo, es hacer un repaso, ¿sí? Un repaso de los puntos a recordar. El primer punto que podemos tomar en cuenta en esta partida analizada es que las negras pueden ganar algo de actividad, ¿sí? Jugando alfil E6 si las blancas capturan ese alfil para poder abrir su columna F, ¿sí? Y las blancas pueden hacer lo mismo llevando el alfil a B3, esperando que las negras sean las que capturen y las blancas tomar con el peón de A2 para ganar actividad con su torre por la columna A.
Ese es un primer punto. Segundo punto, no existe obligación de cambiar los alfiles. En ambos casos, tanto parte de la negra como parte de la blanca, no existe obligación de cambiar los alfiles. ¿Ok? Entonces, no es necesario hacerlo porque eso le concedería al otro bando abrir una columna. ¿Ya? Entonces, si es que las blancas proponen, después de, por ejemplo, la jugada H6, las blancas proponen jugar o cambiar también los alfiles, las negras podrían usar la misma técnica y bajar el alfil a B6 con tal de no darle la columna abierta. Bueno, el autor dice que justamente por esa razón, por la dificultad que existe de abrir una columna para las torres, es que en el siguiente capítulo, en el capítulo 2, él recomienda una forma más emocionante de jugar con las piezas blancas. Bueno, con esto damos finalizado el capítulo 1. Ya hemos hecho el primer capítulo, estamos contentos de eso y espero que les haya agradado, les haya gustado. Cualquier comentario háganmelo saber, un placer a todos y pues nada, nos vemos en el siguiente análisis en el capítulo 2. Chao, chao.